Siempre es súper importante cuando hacemos esto que entendemos que para nosotros esto no es un rito, sino que es hacernos parte de como lo importante que es ser familia, orar por las familias. Cuando nosotros decimos que entendemos de parte de Dios que la visión de la iglesia es ser familia, una de las cosas que entendemos a la luz de eso es justamente que Dios, una de las cosas como centrales de su diseño es construir comunidad, y la comunidad básica a través de la cual Él construye todo lo demás es justamente la familia. Entonces nosotros no queremos reemplazar a la familia. Está como súper de moda que en tu pega te digan que tus colegas son tu familia para tenerte ojalá 14 horas en la pega diaria, y que tu familia quede totalmente desplazada. Eso claramente no es lo que nosotros enseñamos. Nosotros creemos que cuando hablamos de ser familia, aquí esto en nada atenta, y por el contrario debiera ser un espacio como potenciador a través del cual nosotros descubrimos el cómo ser familia en nuestra casa, el cómo ser papás más fielmente conforme al diseño de Dios, cómo ser mamás más fielmente conforme al diseño de Dios, esposo, esposa, hijo, hermano. Así que nos hacemos parte también de esto al compartir este tiempo y llevarnos un poco el compromiso de orar por las familias, por los papás, por los niños. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que tiene su origen en lo que estamos leyendo juntos a partir del lunes de esta semana. Empezamos a leer como iglesia el libro de Génesis. Nosotros todos los años, no sé si todos los años, pero llevan varios años en los que durante el primer semestre tenemos como una lectura comunitaria y el segundo semestre tenemos un tiempo de estudio bíblico. La lectura comunitaria es que nos ponemos de acuerdo respecto de un libro de la Biblia y lo empezamos a leer un capítulo diario, y un día a la semana compartimos, conversamos acerca de eso. A veces enviamos como algunos videos, pero en el fondo es ponernos de acuerdo para estar meditando juntos en torno a un tema particular, a un libro de la Biblia en particular. Eso es un ejercicio que nosotros normalmente hacemos. Y este año conversábamos con Ro semanas atrás y estábamos hablando acerca de qué libro podíamos leer. Ro tenía dos ideas, y dentro de esas dos ideas, ya no me acuerdo cuál fue la idea que finalmente desechamos, pero dentro de esas dos ideas estaba leer Génesis. Y como nosotros normalmente hacemos esto de que un día a la semana conversamos, compartimos como nuestras dudas, nuestras experiencias, nuestras reflexiones, yo sabía que particularmente leer Génesis es como un cacho en varios aspectos, porque es un libro que tiene un montón de rarezas. Y a veces nosotros, esto es súper intencionado pero totalmente equivocado, como que escogemos porciones de la Biblia que nos parecen que son particularmente inspiradoras y que son como atingentes a las situaciones que constantemente estamos viviendo, y buscamos en la Biblia como aquellos principios que traen luz e iluminan las cosas que son como más necesarias en las situaciones cotidianas. Y eso está perfecto. O sea, el ejercicio de que cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad emocional, espiritual, relacional o de cualquier tipo, que hagamos este ejercicio de poder ir y buscar en la Biblia dirección de parte de Dios, está maravilloso. El problema es que a veces, cuando seguimos solamente esta dinámica para acercarnos a la Biblia, terminamos escogiendo una y otra vez los mismos pasajes o los mismos libros o los mismos autores que son los que nos gustan. Y de pronto, sin darnos cuenta, pasamos mucho tiempo viniendo a la iglesia, o mucho tiempo relacionándonos con cristianos, o mucho tiempo incluso teniendo tiempos con Dios en los que oro, en los que leo la Biblia, pero no me doy cuenta de que al final mi Biblia, en la práctica, no es este libro de 1000 y tantas páginas con 66 libros, sino que hay como 5 libros que todo el tiempo le doy, donde están las promesas que me gustan, las bendiciones que me gustan, o incluso desafíos, pero son como los que marcan mi corazón y me quedo con esos. Y hay libros de la Biblia que jamás escuché,
y hay libros de la Biblia que nunca leí, que menos estudié, nunca reflexioné respecto de ello, sobre todo porque nos parece que hay ciertos libros que están como obsoletos, como, sí, cacho la historia de Israel, tiene todo su cuento, es interesante, como si te animas a saberla, dale, léelo, está bien, pero ¿no sentimos esto como muy fuerte de que cualquier libro de la Biblia sea igualmente palabra de Dios y sea igualmente pertinente y tenga el mismo poder de conectarnos con el Espíritu Santo para que algo sea transformado en nuestra vida? Y dentro de esos libros, Génesis efectivamente es uno de aquellos que de pronto leemos súper a la rápida, pensando que nos da una visión panorámica de la historia de los inicios de la humanidad y luego de los inicios del pueblo de Israel y las promesas de Dios a Israel y todo lo que viene después, pero lo leemos como con poca expectativa de que Dios nos esté hablando de manera personal y nos desafíe a través de esa lectura. Y de manera particular, a veces en las iglesias, los pastores, los líderes, hacemos esto como de que alguien está empezando a leer la Biblia y le recomendamos ciertos libros de la Biblia, así como léete Juan, léete los Mateo, Marcos, Lucas, los Evangelios, si quieres léete Hechos, pero no falta el Mateo que se le ocurre empezar a leer el Antiguo Testamento y empieza por Génesis y la primera pregunta que viene así como con desesperación es la cantidad de matanzas que encuentran, la cantidad de castigos severos, la cantidad de cosas que te llevan a decir, oye, loco, yo creía que Dios es bueno. Y me pongo a leer esta cuestión y me doy cuenta de que Dios no me parece finalmente tan bueno. Y empezamos como con un montón de conflictos y uno a veces como que cae en este error de querer defender a Dios y explicar, no, por qué Dios es bueno, a pesar de que encontremos estos pasajes que nos generan tremendas interrogantes o tensiones. Entonces, Génesis tiene relatos extraños. Teológicamente es todo un tema el hecho de que hay algunos pasajes que parecen ser contradictorios respecto de otros. Encontramos además en el Antiguo Testamento estos relatos a veces que son súper violentos desde nuestra óptica y quizás desde cualquier óptica. Y empezamos a tener este tipo de preguntas y nos acercamos a otro y le decimos así como a alguien con la esperanza de que cache un poquito más y le decimos como explícame por qué se supone que debería creer que Dios es bueno si aquí dice esto. Mira lo que hizo Dios. Mira, léete este versículo. ¿Cómo puedes esperar que yo crea que Dios es bueno si hizo esto? Y nos preguntamos, ¿puede Dios ser bueno si hace lo que en tal o cual parte dice que hizo? Hay un salmo, el Salmo 34, en el versículo 8, dice esto que cantábamos hace un ratito, prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Y cuando nosotros empezamos a tener algún tipo de relación con Dios, normalmente, esto claramente puede ser distinto en el testimonio o experiencia de cada uno, pero muchas veces pasa que nosotros pasamos por una crisis, como escuchamos alguna vez de Dios, pero nunca nos interesó mucho, y de pronto pasamos por una crisis que cambió nuestra sensibilidad y nuestra disposición hacia Dios y hacia su palabra. Y eso nos llevó a veces a conectar con una iglesia. Por eso las iglesias se llenan después de los terremotos y de cualquier cataclismo, ¿cierto? Porque cuando algo nos remece y nos genera esta exposición de nuestra fragilidad, cambia nuestra disposición hacia el mensaje del Evangelio. Y si es que yo estoy pasando por una crisis personal, laboral, matrimonial, relacional, y conecto con una iglesia y escucho el Evangelio y otros oran por mí y de pronto resulta que eso que estaba pasando difícil en mi vida se soluciona, mucha gente a partir de esa experiencia dice, algo de cierto hay en el Evangelio, entonces me voy a quedar en una iglesia. Empezamos a ir y ahí recién empezamos a descubrir como una serie de otras cosas, de todas las cosas que tiene como Dios en cuanto a su plan para nuestras vidas. Ahora,
como nuestra primera experiencia, y normalmente la experiencia que muchos tienen de por qué llegaron a la iglesia tiene que ver con que Dios respondió a alguna oración, entonces no es tan difícil como primera experiencia como extrapolar la idea de que Dios es bueno. Dios es bueno porque yo tuve una crisis, hubo gente que oró por mí, yo mismo oré y eso se solucionó. O me sentí consolado, consolada, me sentí distinto, sentí alivio en mi corazón y eso me llevó a decir, sí, Dios es bueno. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia y nos encontramos con pasajes como estos, entonces nos cuestionamos otras cosas y decimos, no, si yo creo que Dios es bueno, el problema en realidad es la Biblia, que fue escrita por hombres, en un tiempo en que eran todos ultra, super, duper, hiper machistas y que culturalmente había falta de entendimiento respecto a un montón de cosas. Y empezamos a recorrer un camino que es bien peligroso y que nos lleva normalmente a muy malas consecuencias. Y es que si yo empiezo en función de que tuve una primera experiencia de creer que Dios es bueno, pero luego leer la Biblia, eso se empieza como a remecer y me empieza a generar incomodidad y termino justificando esto para mí mismo con esta premisa. En realidad el problema es la Biblia. Dios sí es bueno, pero el problema es la Biblia. La Biblia termina como desfigurando a este Dios bueno. Eso me lleva entonces a preguntar si es que yo pongo en entredicho el valor de la Biblia como revelación y como palabra de Dios, ¿cuál va a ser finalmente la fuente de mi conocimiento acerca de quién es Dios? Y cuando yo me hago la pregunta y empiezo a estar disponible para cambiar cuál es la fuente que va a determinar lo que yo puedo conocer acerca de Dios, empiezo a preguntarme si finalmente es Dios como una extrapolación de mis propias creencias, es como una proyección de lo que yo considero bueno. Y Dios termina siendo, bajo esa lógica, bueno en la medida en la que se ajusta a mi concepto de lo que es bueno. Eso básicamente es lo que hicieron los griegos, es extrapolar, ¿cierto?, todas sus flaquezas y todos sus anhelos y crear un panteón a través del cual se ve reflejado el ser humano como llevado a un tipo de expresión divina. Dios, en cambio, nos enseña en la Biblia que Él desde siempre ha tomado la libre decisión de revelarse a sí mismo al ser humano y de manera distintiva y particular, Él ha escogido revelarse en su palabra escrita. Esto llega como a su clímax en la encarnación de Jesús, a través de quien podemos llegar a ver y conocer de manera profunda e íntima el carácter de Dios, ¿ya? Pero lo primero que quiero decir respecto de esto es que indistintamente de nuestra experiencia o el proceso que vivamos, una cosa que nosotros sabemos porque en nuestro foro interno ya hemos experimentado que es así, es que Dios es bueno. Y cada vez que nosotros nos encontremos con una situación de vida en nuestra propia experiencia que nos haga dudar de que Dios es bueno, porque resulta que esta vez no me está respondiendo a la velocidad que me respondió hace 5 años atrás cuando lo conocí. O leo un pasaje de la Biblia que me hace dudar de que Dios sea bueno. Entonces debo como volver 2 capítulos atrás y decir, una cosa que yo sé y que tengo convicción absoluta respecto de mi vida es la certeza de que Dios es bueno. Eso es algo sobre lo cual nosotros los cristianos tenemos que pararnos. Nosotros creemos que Dios es bueno porque sabemos en nuestra experiencia que lo es. Sin embargo, a veces nuestra experiencia nos va a llevar a la duda y a creer incluso lo contrario. En esos momentos debemos recordar que lo que la palabra dice acerca de Dios es más importante incluso que las dudas que pueda generar en nuestro corazón una experiencia que trae miedo o una experiencia que trae dolor. Porque Dios es bueno más allá de nuestras circunstancias. O sea, Dios no se transforma de bueno a malo y de malo a bueno en función de si me dijo que sí a aquello por lo que yo estaba orando y entonces es bueno y luego
Yo estaba orando por otra cosa y no me resultó y entonces ahora Dios es malo. Mi tío se enfermó y se sanó, Dios es bueno. Mi prima se enfermó y se murió, Dios es malo. Y constantemente pensamos que Dios nos ama o no nos ama, es bueno o no es bueno en función de cómo responde a nuestras demandas o cómo lo percibimos en función de incluso nuestro estado emocional o el momento que estamos viviendo. Dios es bueno y eso es algo como sobre lo cual tenemos que pararnos. Pero cuando leemos los primeros capítulos de Génesis y avanzamos incluso después a Éxodo, encontramos muchas veces respuestas y escenas en las que vemos muerte, vemos castigo, vemos violencia, vemos cosas que nos generan un cortocircuito y nos hacen preguntar si en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios distinto que al que encontramos en el Nuevo Testamento. Nos preguntamos si Dios alguna vez fue un Dios como vengativo, violento y castigador, y con el tiempo se fue abuenando y terminó siendo un Dios amable, misericordioso, cuyo corazón cambió. Y la verdad es que la Biblia enseña súper explícitamente que Dios no es, dice literalmente, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. O sea, el amor de Dios no aumenta ni mengúa. La verdad de Dios nunca cambia. Lo que Él hace siempre está bien. Él nunca se arrepienta de algo que haya hecho, porque lo que Él hace siempre está bien. Incluso vamos a encontrar en algunos pasajes de la Biblia que va a decir Dios se arrepintió. Pero uno va a encontrar que en esos mismos pasajes en los que se usa este tipo de expresión, lo que muestra finalmente es que Dios está desaprobando la conducta de la humanidad en distintos pasajes, pero Él mismo una y otra vez va a tener un plan para volver a redimir a la humanidad. Entonces, aún el arrepentimiento que se expresa literalmente va a ser como un recurso literario para mostrar cómo el ser humano se ha desviado del plan original de Dios y Dios una y otra vez vuelve a intervenir para traernos al centro de su voluntad, para volver a darnos una oportunidad y para volver a darnos vida. Pero pasa esto, lo trágico que normalmente ocurre, para nosotros las categorías como que se mueven y generan estas colisiones de ideas en la cabeza, pero jamás vemos a Dios en la Biblia dejando de amar al ser humano o infligiéndole algún tipo de daño, simplemente porque estaba cansado o aburrido o porque se le ocurrió. De hecho, aún en las peores circunstancias, el amor de Dios sigue estando totalmente presente e inamovible. Sin embargo, vemos estas dinámicas de que a veces hay castigo, a veces hay disciplina, a veces pasan cosas súper feas, pero esto jamás ocurre como iniciativa de Dios. Esto siempre ocurre en un contexto en el que ha habido desobediencia, en el que ha aumentado la maldad, en el que la gente se ha apartado completamente del plan de Dios, que era traer plenitud y vida abundante a las personas. Entonces, ¿qué es lo que genera que el ser humano, de alguna manera, y lo voy a decir con las palabras provocativas, como que gatille la ira de Dios? Y la razón que está como debajo de esto es que Dios en su infinito amor, a pesar de que Él tiene el poder para llevar adelante su voluntad de manera perfecta en todas las cosas y en todas las personas, libremente escogió regalarnos la posibilidad de elegir. Él quiso regalarnos la libertad para que nosotros pudiéramos elegir si someternos o no a su voluntad, si someternos o no a su plan, si responder con un sí o con un no a su invitación. Ahora, la libertad es algo que en nuestra cultura está extremadamente manoseado y significa totalmente otra cosa que lo que significa en la Biblia. En la Biblia es cierto que encontramos cosas que son difíciles de leer, pero dado que Dios ha regalado la libertad a los seres humanos, encontramos en nuestra experiencia y encontramos en la Biblia que la libertad es al mismo tiempo un regalo y una tragedia. Es un regalo
en la medida, ¿cierto?, que nosotros la usamos para someter nuestra voluntad a Dios. En la medida en que nosotros escogemos abrazar el plan que Dios nos ofrece y la vida a la que Dios nos invita. Pero es una tragedia cuando la usamos para nuestra propia condenación. Porque nuestras acciones traen consecuencias, querámoslo o no, traen consecuencias. Y la libertad implica responsabilidad. Ahora, aquí es donde se genera como un choque cultural súper fuerte respecto de cómo nosotros hoy entendemos la libertad. Porque si uno quiere libertad sin responsabilidad, entonces estamos frente a un problema más o menos severo de madurez. Esta persona que quiere libertad sin responsabilidad necesita madurar. No espiritualmente, sino en lo natural. A los niños, nosotros, en la medida en que van creciendo, les vamos dando un poco más de libertad en función de la responsabilidad que pueden asumir. Y vamos como corriendo un poco la teja respecto de eso, porque mientras más capacidad tenemos para hacernos responsables de nuestras propias decisiones y sus consecuencias, entonces más espacio tenemos para ejercer libertad. Y una de las características de la adultez, en términos básicos, es que nosotros seamos capaces de hacernos cargo de nosotros mismos en cuanto a nuestro sustento, en cuanto a la responsabilidad de nuestras acciones, y particularmente eso tiene todo un sentido en el contexto de lo judicial. Se establece una edad en la cual una persona es considerada completamente responsable ante la ley para asumir las consecuencias de cualquiera de las decisiones que tome, que transgredan las leyes, justamente porque las leyes establecen un marco dentro del cual nosotros tenemos libertad, pero a la medida que nos salimos de ese marco y hemos pasado el umbral de cierta edad, entonces somos completamente responsables de nuestras acciones. Por eso, en el contexto de la iglesia, influenciados muchas veces por este concepto de libertad desfigurado, que tiene que ver con la inmadurez natural de las personas, de querer ser libres pero no querer ser responsables, que es como esto explota en nuestras mentes cuando somos adolescentes, ¿cierto? Es el momento en el que queremos toda la libertad pero nada de responsabilidad. El problema es que una señal de nuestro tiempo, en términos sociales y culturales, es que cada vez más gente queda pegada en la adolescencia y vive adolescencias por décadas bajo esta sensación de que quiere tener toda la libertad y ninguna responsabilidad. Y esto ha generado incluso mega movimientos sociales de protesta en todos lados. No voy a decir nada respecto de las demandas de las distintas colectividades, porque muchas veces las protestas y las demandas surgen de un dolor legítimo respecto de haber sido violentados o transgredidos en distintas formas y en distintas áreas. Sin embargo, una señal de este tiempo es que todo el mundo sale a la calle a pelear por más derechos y por más libertades, pero nadie, obviamente, nadie va a salir a pedir que el Estado, por ejemplo, nos imponga más responsabilidades y más compromisos. Van a salir con pancarta a gritar que suban los impuestos. Nadie va a salir a hacer eso jamás, porque cada vez más de manera individual y colectiva la gente quiere tener más libertad, pero quiere tener menos responsabilidad. Y eso nosotros lo tomamos y lo traemos a la iglesia. Y en la iglesia, ¿de qué manera esto agarra forma? En que muchas veces nosotros queremos tener como un gurú espiritual. Ojalá una persona que sea así, pero que entre a la habitación y se sienta que el compadre o la comadre es así, pero lleno del poder de Dios. Y nosotros ponemos la mirada en esas personas y esperamos que nos diga qué hacer. Queremos que esta persona nos muestre el camino y que siguiéndolos nosotros lleguemos en un momento a una bifurcación y que Él nos diga si vamos para la derecha o vamos para la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo escojo por mí mismo ir para la derecha y no era la derecha, qué lata. Es mejor que otro me diga. Y esto es tan así que pasa una y otra vez esta locura de que estos cultos religiosos en donde existe un líder carismático que le dice a la gente de manera como hasta violenta, o no hasta violenta, muy violenta,
todo lo que tienen que hacer, así como tienes que casarte con esta persona no te puedes casar, tienes que ver tales cosas en la tele o no puedes tener tele, tienes que hablar de tal forma, tienes que juntarte con tal persona y llenamos como de reglas, un montón de reglas que no están en la Biblia. De hecho, en la Biblia encontramos declaraciones de Jesús súper explícitas respecto de esto. En un momento unos fariseos estaban comiendo con Jesús y con los discípulos de Jesús y vieron que los discípulos de Jesús estaban comiendo con las manos sucias y los fariseos tenían la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Bien por los fariseos, aprendan de los fariseos, mi hija en este caso, pero lo terrible es que los fariseos fueron donde Jesús y le dijeron: ¿no tienes cuidado de que tus discípulos no son capaces de lavarse las manos conforme a nuestras tradiciones? Y llegan y comen como ofendiendo a Dios en el fondo. Y Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas porque enseñan como si fuera un mandato de Dios cuestiones que son netamente humanas, son prácticas de ustedes. Y a veces en las iglesias llenamos a la gente de largas listas de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, otras listas, para coartar, para ejercer como dominio sobre las personas y para tener la iglesia lo más como homogénea posible. Esta es la iglesia donde todos creemos esto. Esta es la iglesia donde todos nos comportamos así. En esta iglesia todos nos vestimos así. En esta iglesia a todos nos gusta el color azul. Y mientras más homogénea, mejor, porque eso nos genera el menor ruido posible. Y cuando venimos a la iglesia estamos todos contentos. Y yo le pregunto: Mati, ¿qué color te gusta? El azul. Bien, Mati. Excelente por Mati que le gusta el azul. Y si yo lo pillo en su casa, que le dice a su hija que en realidad le gustaba el verde, nos juntamos el miércoles con Mati y conversamos, porque en esta iglesia a nadie le gusta el verde. Y este tipo de cosas, aunque parezcan absolutamente malas para nosotros, porque nos parece que son ridículas, logran tener una popularidad exorbitante. Los lugares en donde esto se practica crecen por montones, porque a la gente dice, en general, las personas decimos que queremos ser libres, pero en realidad lo que queremos es que podamos hacer lo que quiera que sea en nuestras vidas, pero que ojalá todo resulte bien y que si llega a resultar mal, no tengamos que asumir ninguna responsabilidad ni ninguna consecuencia. Como en la práctica eso no pasa, terminamos rindiéndonos y renunciamos a nuestra libertad. Entonces vamos a lugares donde nos dan recetas para que la cosa sí funcione. Y nos encontramos muchas veces con que gente llega a un lugar porque su matrimonio estaba deshecho y en ese lugar me enseñaron a comunicarme con mi esposa, a ser fiel, a tener 15 pasos para no pecar en esta área de mi vida y se restaura mi matrimonio. Entonces como, wow, me dieron la receta para que mi vida se arregle. Y lo único que me pidieron a cambio fue que yo renuncie a mi libertad. Macanudo. Y una y otra persona empieza a adherir a este tipo de formas y terminan soltando la libertad, porque ser libres, en la medida en que nosotros somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones, es algo que agota y que muchas veces en realidad no deseamos tanto. Queremos esto como adolescente, de que hagamos lo que queramos, pero que si me mando un condoro muy grande, como tengo 15, entonces viene mi papá o viene mi mamá y se hace cargo. Viene mi papá o viene mi mamá y lo soluciona. Viene otro adulto y se hace cargo. Y este sentimiento evidentemente nos aleja por completo. Entonces, cuando nosotros, siendo libres, escogemos lo malo y eso trae malas consecuencias sobre nuestra vida, Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. Vivimos en un mundo en el cual las malas decisiones que yo tomo no afectan solo mi propia vida, sino que en la medida en que yo soy tosudo y que yo soy orgulloso y que yo hiero el corazón de mis hijas, entonces mis hijas en momentos van a dudar acerca de que Dios sea bueno, producto de que en mí pueden estar teniendo a un papá malo. O sea, no solamente voy a llevar sobre mí las consecuencias de las cosas que yo hice mal, sino que muchas veces también voy a ser herido y voy a sufrir a causa de las cosas que otros hicieron mal.
Y cuando esto lo hacemos colectivamente y como sociedad escogimos ir totalmente en oposición a lo que era la voluntad de Dios, entonces como sociedad nos empezamos a corromper, a podrir y a desvirtuar. Y cuando vemos que la sociedad está rota y vemos que hay inequidad en la repartición de los bienes y el esfuerzo no es como equitativo en cuanto a sus retribuciones, y cuando vemos que hay violencia y cuando vemos que además hay enfermedad y todas las cosas que causan dolor, entonces nos preguntamos si Dios es o no bueno. Pero el amor de Dios es tan profundo que el regalo de la libertad es algo que Él nos dio y que no tiene marcha atrás. Dios jamás nos va a obligar a responder en amor a su amor. Incluso habiendo entregado a Jesús, Él vuelve a decirnos: los invito a ser parte de mi familia y ustedes pueden elegir decir si quieren ser parte de ella o no. Una y otra vez el Espíritu Santo vuelve a tocar la puerta de nuestro corazón y nos invita, pero nunca nos obliga. Y como nunca nos obliga, siempre podemos decir que no. Y siempre podemos querer resolver las cosas de nuestra forma, egoístamente y sin importarnos el otro, y seguir deconstruyendo la realidad y causando como al infinito más y más y más dolor. Y en esos contextos nos volvemos a preguntar si Dios es bueno. Pero Dios nos dice, el camino para que esto sea reconstruido no es la homologación de todas las personas, no es tener iglesias homogéneas, no es crear lugares donde todos sean iguales y piensen igual. El camino de esto es que crean en Jesús, que el Espíritu venga a vivir en el corazón de las personas que han decidido libremente escoger a Jesús como alternativa de vida. Y luego la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El camino para que nuestra vida sea realmente restaurada y para que colectivamente podamos restaurar cosas, o que Dios restaure cosas a través nuestro, es dando cada vez más lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando no lo hacemos, pasan cosas malas. Y pasan cosas malas no solo producto de mis decisiones, sino que me afectan las decisiones de otros y a otros afectan mis decisiones. Pero desarrollo esta idea de la libertad porque en cualquier contexto, haya enfermedad, haya pobreza, haya enemistad, haya dolor, Dios sigue siendo bueno. Porque el plan de Dios desde el principio siempre fue bueno. Y el plan de Dios en su final va a dar testimonio de que Él siempre es bueno. Él siempre desea cosas buenas para nosotros. Aun cuando nos castiga, el dolor en su propio corazón al castigarnos es muchas veces más grande que el dolor en nuestra propia vida por ser castigados. Entonces, Dios es bueno. El ser humano tiene la posibilidad de elegir. ¿Y por qué me pego esta volada habiendo partido con Génesis? Porque cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos pasajes en la Biblia que nos ofenden o que nos generan como disonancias cognitivas o cortocircuitos en la cabeza, tenemos que ser capaces de recordarnos que Dios es bueno. Que si algo está fuera del plan de plenitud y de vida que Dios tenía para nosotros, debemos evaluar qué fue lo que hizo que nos desviásemos. No solo yo como individuo, sino como humanidad, como familia, como nación, en los distintos contextos y los distintos círculos sociales en los que nos movamos, debemos ser capaces de preguntarnos, al leer la Biblia, ¿qué falló aquí respecto del plan que Dios tenía para que en vez de producirse esa plenitud que Dios quería producir, se produjese esto fuerte o feo que estoy leyendo? Entonces, a partir de esta reflexión, yo quiero un poco invitarnos, no por oposición, porque voy a valorar mucha de la forma en la que normalmente leemos la Biblia, pero quiero invitarnos como a tomar algunas cosas que nos permiten leer la Biblia de una manera que trae mucho más provecho sobre nuestra vida. Y es que básicamente debemos preguntarnos como primera cosa, ¿qué cosas le estoy preguntando a Dios? ¿Qué preguntas le estoy haciendo a Dios cuando leo la Biblia? Y cuando leemos Génesis,
Normalmente las preguntas que surgen en nuestra cabeza son como metafísicas o cósmicas. Tienen que ver con que los datos chocan en nuestra mente. Tiene que ver con que las historias son raras. Se nos habla de gigantes, se nos habla de demonios, se nos habla de aniquilación de la humanidad, se nos habla de un montón de cosas que ofenden nuestra mente. Y muchas veces quedamos pegados en la ofensa y solamente nos hacemos preguntas respecto de cosas que no nos cuadran racionalmente o de cosas que no nos cuadran como en la linealidad del relato o en si Dios es realmente bueno o no a la luz de lo que estoy leyendo. Aquí hago el paréntesis. Yo personalmente encuentro valor en casi cualquier pregunta. A mí me encantan las preguntas, a mí me encanta preguntar y yo me hago como todas las preguntas. No estoy diciendo que hacerse preguntas de datos o este tipo de cosas esté mal. Lo que estoy diciendo es que a veces quedamos entrampados solo en ese tipo de preguntas y eso nos hace perder el provecho que tiene, el potencial que hay en esta invitación de poder leer la Biblia juntos, de leerla solos en nuestras casas y después compartirla. Porque a través de este ejercicio, lo que nosotros estamos invitando a la iglesia a experimentar es la libertad que Dios les dio. Es exponerlo frente a la revelación a cada uno de ustedes para que puedan enfrentarse a cosas que los incomoden, a cosas que les generen duda, a que no tengan solamente la lectura oficial de la iglesia a través de una prédica o de una clase cada vez que nos acercamos a la Biblia, sino que cada uno pueda escudriñarla sabiendo que el Espíritu Santo nos guía en nuestra casa y que luego podamos decir las cosas distintas que pensamos cada uno de nosotros, las ideas que chocan en nuestra mente cuando leemos y nos sentimos ofendidos. Entonces, el ejercicio de leer en casa y luego compartir, el ejercicio de no recibir siempre algo digerido, que me digan esto significa esto, es un ejercicio directamente espiritual a través del cual experimentamos la libertad que Dios nos dio. Por eso es necesario hacerlo como primera cosa. Es necesario que no todo el tiempo me digan que la Biblia dice esto, sino que yo pueda leer y tener mis propias preguntas, mis interrogantes, mis inquietudes, mis cortocircuitos y que eso pueda compartirlo con otros. Ahora, evidentemente hay preguntas mucho mejores que otras. Está súper bien que yo haga el ejercicio en mi casa de leer y luego compartir las dudas que me surgieron. Pero va a haber preguntas que van a edificar profundamente mi vida y va a haber otras que solo van a satisfacer mi curiosidad. O a veces incluso van a satisfacer como mi ocio. Un ejercicio muy importante es aprender a procurar las mejores preguntas. Y voy a leer 2 versículos que dan como directrices para saber cómo hacer las mejores preguntas cuando leemos la Biblia. El primero está en 2 de Timoteo 3:16 y el segundo en Hebreos 4:12. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Muchas veces leemos la historia de Adán y Eva y lamentamos que hayan sido los vacunas que fueron y que por culpa de ellos nosotros llevemos las consecuencias de estar fuera del Edén, teniendo que trabajar y con sudor obtener la provisión que necesita nuestro cuerpo y nuestra familia. Muchas veces leemos los pasajes de la Biblia y no nos sentimos lo más mínimamente confrontados, porque las preguntas que hacemos tienen que ver con datos, no tiene que ver con qué está queriendo exponer Dios de mi propio corazón o qué está queriendo enseñarme Dios a mí de manera particular a través de la palabra. En Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cuál es la tragedia? Que muchas veces nuestra experiencia no es así. Leemos la Biblia y no nos pasa nada. Nos parece estar frente a una historia didáctica que puede ser o no
atractiva, que puede ser o no pertinente, que puede tener o no una lección. ¿Por qué pasa que a pesar de que la Biblia dice acerca de sí misma, de que ella nos corrige cuando estamos equivocados, que nos enseña lo que es verdad, que es inspirada por Dios y es útil, que nos dice que es como una espada o un bisturí que penetra a lo profundo de nuestro cuerpo, a lo profundo de nuestro espíritu y que deja al descubierto, nos expone? Y la razón de por qué esto muchas veces no nos pasa es justamente porque Dios otra vez nos da la posibilidad de rendirnos frente a Él o escoger resistirnos a Él. Cuando nosotros leemos la Biblia con nuestro corazón rendido, la Biblia se transforma en un mar de posibilidades y en un camino abierto de diálogo entre Dios y nosotros. Él nos muestra su voluntad, nos muestra sus planes, nos muestra lo que hay en su corazón, nos muestra el propósito de nuestras vidas, nos muestra nuestra identidad, nos habla una infinitud de cosas. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón y no estamos dispuestos a rendirnos, a veces nos llega algo bueno, a veces algo nos parece inspirador, a veces algo nos bendice. Pero si nosotros queremos sacar verdadero provecho de la palabra de Dios, entonces tenemos que acercarnos a ella estando previamente rendidos ante Dios. Dios es bueno, o sea, no importa cuánto pueda ofenderme el pasaje que esté leyendo, Dios sigue siendo bueno, sé que es bueno. Por lo tanto, cuando yo me rindo frente a esa verdad, doy lugar a que Él me revele su bondad aún a través de los pasajes que me ofenden o en los que no estoy de acuerdo. Y esto también me muestra, porque el rendirme voluntariamente en el ejercicio de mi libertad, esto hay que distinguirlo muy bien, el rendirnos delante de Dios versus rendirnos ante la iglesia, ante un líder o ante un pastor. Lo primero es algo que produce plenitud en nuestra vida. Cuando yo me rindo ante los planes de Dios, quien me creó y quien sabe la manera en que por diseño voy a alcanzar la mayor plenitud, eso bendice mi vida. Cuando otra persona me oprime, cuando otra persona me invita a rendirme creyendo y produciendo en mí la confusión de que si me rindo ante una persona o ante la iglesia o ante una cantidad de reglas, entonces voy a ser bendecido y mi matrimonio se va a restaurar y voy a encontrar un mejor trabajo, eso produce opresión y eso está en contra del plan de Dios. Pero rendirnos ante Dios es recordar a nuestra alma, es pararnos sobre esta verdad absoluta de que Él no solamente sabe lo que es mejor para nosotros, no solo nos ama tan intensamente que todo lo que tiene preparado para nosotros es también bueno, sino que Él es Dios en el sentido de su poder y de su gloria y de su trascendencia. A veces nosotros nos metemos a Dios al bolsillo y queremos que Dios se ajuste a nuestros cánones y a nuestros parámetros y evidentemente con esa mente en la que creemos que Dios es un llavero que se tiene que ajustar a nuestras formas de pensar, terminamos siendo incapaces de escuchar su voz. Terminamos siendo capaces de recibir su revelación y de entender lo que Él nos quiere decir. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, ¿qué preguntas te estás haciendo a ti mismo o a ti misma cuando lees la Biblia? ¿Solamente te estás preguntando como datos o cosas que son curiosas, como efemérides de la Biblia o de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los profetas? ¿O estás con tu corazón dispuesto a que el Espíritu revele tu propia vida, tus propias flaquezas, tus propias debilidades, como que exponga tu corazón y quede ahí como puesto delante de Dios? ¿Estás viendo o estamos viéndonos a nosotros mismos cuando leemos la Biblia?
¿Cuál quieres que sea el resultado en tu vida al leer y estudiar la Biblia? Porque yo personalmente me aburrí de leer y estudiar la Biblia para tener muchos datos. Me siguen encantando los datos. Yo soy una persona que pierde mucho tiempo recopilando datos de cualquier estupidez que no sirve para nada. Y disfruto eso. Y eso lo aplico también cuando leo la Biblia, porque me pongo a leer datos y palabras y cosas que jamás nadie me va a preguntar y que jamás van a tener ninguna utilidad y las disfruto igual. Eso tiene que ver con la forma que yo soy. Sin embargo, esa forma como manera a través de la cual yo quería encontrar en la Biblia algo valioso respecto de Dios, no me sirvió para nada. Me sirve como hobby, pero no me sirve para nada más que eso. Porque lo que realmente tiene valor, porque invitar a la gente a leer la Biblia solamente para conocer historias del pasado, de miles de años atrás, que más encima son culturalmente discordantes, obsoletas y que no tienen nada que ver con la realidad que nosotros experimentamos, no tiene ningún valor. Si yo leo la Biblia solamente para saber la Biblia, si leo la Biblia solamente para mostrar a otros que sé, si leo la Biblia solamente para satisfacer mi curiosidad, si leo la Biblia a veces incluso por orgullo, porque dentro de los círculos evangélicos es como el que más sabe es más bacán y es más ungido y está más lleno de Dios y tiene más autoridad para manipular a otros incluso. Pero la forma, la única forma en la que realmente es provechoso leer la palabra de Dios es cuando nos rendimos para que ésta nos exponga y nos transforme. Y si hay un fruto que hace que valga la pena leer la Biblia, es que otros vean a la palabra de Dios siendo vida en ti. Por eso la Biblia dice que es viva y eficaz, porque podemos vivirla. Porque los principios que allí se exponen pueden vivirse y son universalmente buenos. Cada vez que una persona vive de acuerdo a los principios del reino, eso produce vida en su entorno. Eso produce plenitud en sus relaciones. Eso resulta. Siempre resulta porque la palabra es una receta eterna cuyos principios son eternos y funcionan una y otra vez. Ahora, todo esto de rendirse no tiene que ver con simplemente como bajar nuestras defensas intelectuales y dejar de regañar en contra de la voluntad de Dios, sino que debe llevarnos a una posición en la que como abrimos nuestros ojos un poco más nítidamente a quién es Dios, a su poder, a su bondad, a su justicia, a que Él es bueno, Él define lo bueno, Él es perfecto en toda su magnitud, Él es 3 veces santo, Él es incorruptible, Él es fiel, Él es verdadero, sino que además esta honestidad acerca de su perfección, que también termina revelando quiénes somos nosotros, no para sentirnos insuficientes y miserables, sino para ver que Él nos invita a vivir una vida mejor, debe generar en nosotros como un clamor. Y básicamente esto es como la invitación respecto de qué es lo que debemos orar. Y es que solamente conocer que existe un estándar de vida mejor, lo que genera en nosotros es sentirnos insuficientes. Pero la Biblia enseña que cuando nosotros leemos la Biblia y quedamos como desnudos frente a Dios a través de sus palabras y queda en evidencia todo lo que nosotros no damos en el blanco, todo lo que nosotros hacemos mal, nuestras debilidades y nuestra bajeza, Él no lo hace para avergonzarnos, sino para exponer nuestra realidad y que esa realidad nos haga clamar por la alternativa que Él nos regaló, que es Jesús, que fue perfecto, que vivió conforme a todos estos cánones, que hizo todo lo justo, que hizo todo lo bueno y que sin embargo murió y que a través de su justicia nos da la chance de que ahora el Espíritu que vive en nosotros nos dé poder para que sí podamos apuntarle al blanco en distintas cosas. Y esto no es una receta mágica, no es una poción, no es un truco, tiene que ver con un cambio de mente y normalmente es como una progresión lenta en la que vamos abriendo áreas de nuestra vida a que el Espíritu Santo nos capacite para ser un poco más humildes que ayer, a ser un poco más blandos en nuestro corazón para que Él empiece a infundir en nosotros el hablar verdad, el practicar justicia,
el desear cosas buenas en vez de desear cosas malas, el ser capaces de hacer cosas buenas en vez de hacer cosas malas, el ser capaces de poner nuestra mirada en el otro y en Dios en vez de solo en nosotros mismos todas las veces. Y eso, como Dios jamás nos utiliza como cosas, el sumarnos a su plan y a su forma de ver las cosas afirma nuestra identidad y afirma nuestro propósito y sana nuestras relaciones y sana nuestras heridas y termina produciendo plenitud en nosotros. Porque Dios no nos invita a ser como esclavos miserables a los que Él oprime para llevar adelante su reino, sino que en su plan perfecto está que lo que Él diseñó para nosotros va a bendecir a otros, pero también va a sacar lo mejor de nosotros mismos y va a traer plenitud a nosotros. Entonces, cuando estamos leyendo Génesis, la invitación es esta. Cada vez que leamos, y no solo Génesis, pero es lo que estamos leyendo ahora, cada vez que leamos, pregúntate qué está diciendo el Espíritu de Dios ahí que tiene que ver contigo. ¿Qué está invitándote o revelando la palabra de Dios que tiene que ver con algo que tú puedes tomar y poner en práctica en tu vida para traer más plenitud a tu vida, más libertad a tu vida? Y este ejercicio implica trabajo, y este ejercicio implica bancarse, tener que leer uno y hacerse las preguntas uno, y eso cansa, porque uno normalmente quiere que le den todo digerido y da lo mismo si me están enseñando lo que está bien o está mal. Yo voy a la iglesia a veces y recibo un mensaje que me sirve para un tiempo y con eso me conformo. Pero si tú quieres ser libre, si tú quieres recibir como más de Dios y que Dios te hable de diversas formas y que bendiga más áreas de tu vida y que esto produzca más plenitud en ti, esto no va a pasar por venir a buscar a un gurú cada vez que tenga problemas. Así como la persona que va 30 veces al mes a la iglesia a preguntar cuál es la receta para solucionar el problema de ese día, no es una persona que tiene una vida más libre y más plena. Es a través de una comunión permanente con Dios y de una búsqueda de su espíritu, de su palabra, con estas categorías de tener un corazón en el lugar correcto, lo que realmente como que abre un canal mucho más grande y una llave con un diámetro mucho más grande y un chorro más grande que te permite escuchar más cosas acerca de Dios sobre su vida, sobre nuestra vida. Entonces, el mensaje de hoy no tiene que ver como con una invitación que necesariamente nos vaya a quebrantar en este momento o algo que necesariamente ahora te va a hacer querer extender la mano para tomar lo que el Espíritu Santo quiere soltar en este instante, sino que es una invitación a que podamos ahora orar juntos y escoger. La invitación siempre está en que la palabra revela algo acerca de Dios y nosotros tenemos la chance de escoger. Podemos escoger tomar lo que Dios nos ofrece y vivir las consecuencias de eso, o rechazar lo que Dios nos ofrece y vivir las consecuencias de eso. Tenemos la chance de escoger una vez más. Y yo quiero orar por eso. Y quiero invitarte, obviamente, a que siempre podamos escoger la libertad que Jesús nos dio. Jesús nos dio la chance de que podamos relacionarnos con Dios directamente y que podamos acceder a la Biblia cada uno de nosotros en nuestra casa y que el Espíritu Santo pueda hablarnos a todos y que podamos descubrir su voluntad a todos. Papá, en el nombre de Jesús queremos hacer esta oración que puede ser como sencilla como expresión, pero queremos primero declarar que tú eres bueno y yo te pido que si en nosotros hay duda, que si evidentemente puede haber duda, que tú puedas traer revelación a nuestro espíritu acerca de tu bondad, que podamos saber que tú eres bueno y podamos pararnos sobre eso. Luego que podamos saber también que tú nos has regalado la libertad y podamos diferenciar cuando estamos frente a una situación en la que a veces estamos sufriendo por algo que nos produjimos nosotros mismos o cuando estamos experimentando realmente alguna prueba y que podamos ser honestos delante de ti y podamos reconocer y pedir que tú nos socorras y que tú nos cuides y que tú nos perdones, pero que podamos reconocer nuestra responsabilidad delante de ti, que aprendamos a vivir la responsabilidad, la libertad de manera distinta a como la viven las personas que no te conocen, que no seamos iguales, sino que la libertad, aun cuando nos lleve a errar el camino,
nos pueda llevar a ser honestos delante de ti para pedir perdón, sin excusas, para recibir tu gracia y volver a ser perdonados. Y que luego podamos, Señor, acercarnos a tu palabra con nuestro corazón rendido, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tú eres Dios, sabiendo que tú eres grande, eres fuerte, eres nuestro Señor. Y que con un corazón así podamos entonces leer la Biblia dispuestos a ser enseñados, dispuestos a ser humildes. Y entonces escuchar mucho más de lo que tú tienes que decir. Y no solo que decir, sino disponernos a que tú cambies muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros. Y que esto empiece a empaparnos de tal forma que todo nuestro ser empiece a ser blando y moldeable y nuestras relaciones empiecen a cambiar y a sanar, nuestra forma de pensar empieza a cambiar, la forma en que hacemos las cosas empiece a ser conforme a la manera en que tú haces las cosas, nuestra forma de sentir empiece a ser de la manera en que tú sientes, nuestros deseos de hacer cosas estén arraigados en las motivaciones que encontramos en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en medio de nosotros y de manera muy especial queremos dar gracias y queremos darte gloria, porque esta libertad que nosotros profesamos, que es una libertad real, ha llegado a nosotros como un regalo a través de la sangre derramada de Jesús. Es por eso que nosotros podemos experimentar libertad, porque tu Espíritu, en aquellos que han creído en Jesús, habita en nuestro interior. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ahí podemos nosotros construir una vida sobre el fundamento de Jesús y sobre la verdad que es Jesús, para que todo lo demás valga la pena y tenga sentido. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue una herejía de mi hija.